Queridas hermanas y hermanos, cuando era adolescente, lo reconozco, me molestaba un mandamiento: amar a Dios por sobre todas las cosas, y también la frase de Jesús que escuchamos hoy en el Evangelio. Y claro, con la rebeldía típica de esa edad me decía: ¿por qué voy a querer más a Dios o a Jesús que a mis padres, que me han dado la vida, que me han mantenido todo el tiempo, que siempre han estado allí cuando los necesito, que se han sacrificado para que no me falte educación, alimento, medicamentos y muchas cosas más? Y pensaba, sí, creo que debo de amar a Dios y a Jesús, pero después de mis padres y hermanos. ¿Por qué? Pues simplemente porque a ellos los siento más cerca y con ellos convivo todos los días. Y pensaba en mi adolescencia, sí, Jesús, te amo, pero discúlpame, en segundo lugar. Y le decía, no seas pretencioso. Solo con el paso del tiempo comprendí que cuando Jesús nos pide amarlo por encima de todo, cuando Dios nos pide amarlo por encima de todo, no es porque Dios sea egoísta, egocentrista y quiera todo para Él, sino por otra razón totalmente distinta. ¿Para qué? Para ayudarnos en todo momento. Voy a explicar las cosas porque comencé a comprender mejor las cosas cuando me di cuenta de lo pasajero y fugaz de la vida y de todas las cosas materiales. Pero para que me entiendan, les comparto lo siguiente. En la conferencia que doy sobre cómo ser feliz y alcanzar el éxito, menciono que las personas, para alcanzar la felicidad y el éxito, tienen que seguir varios puntos, y entre ellos el desarrollar estas 6 áreas: la salud, la familia, la vocación o vida profesional, la relación con la sociedad, la parte económica y el área espiritual. Y en una de esas conferencias, una señora me decía: padre, ¿para qué necesito relacionarme con los demás en la parte social si con mi familia lo tengo todo y me siento muy feliz? No necesitamos a nadie más. Y de hecho, así vivían, cerrados a los vecinos, con el trato mínimo a las personas que les surtían cosas o en el mercado. Y en la parte espiritual, esta señora también decía: yo no necesito a Dios, con mi familia tengo. Ella misma decía: somos como una familia muégano. Bueno, y para quienes no son de México, les comento que el muégano es una golosina formada por varios cuadritos de masa que al dorarse en aceite se esponjan. Y ya esponjados todos estos cuadritos, van haciendo una especie de esfera, uniendo los cuadritos entre sí con una mezcla mielosa que los mantiene precisamente muy, muy pegados. Así que una familia muégano es eso, todos totalmente pegados uno al otro. Así que decir una familia muégano es decir una familia donde todos los miembros están muy, pero muy pegados. ¿Qué pasó con esta señora que decía que no necesitaba nada de los demás? Una tragedia. Lamentablemente, en un viaje donde viajaba toda la familia, el auto chocó y todos murieron: el esposo y los 3 hijos menos la señora. Como no se relacionaba con nadie, al funeral no la acompañó nadie. Y por el mismo aislamiento que ella había provocado, no podía compartir con nadie su dolor ni recibir algún apoyo. Pero gracias a Dios, acudió al curso de tanatología y ahí escuchó primero el testimonio de una persona que tenía cáncer. Un personaje famoso, con mucho dinero, pero invadido por el cáncer. Esta persona comentó: estuve mucho tiempo alejado de Dios. Confiaba más en mi dinero, en mi fama, en mis posesiones, en mis amigos e incluso en mis familiares, pero primero, por una mala inversión
y a propósito de esto una demanda, perdí todos mis bienes, incluyendo también a los que consideraba mis amigos o seres cercanos que me abandonaron en los momentos más difíciles. Y después, yo que me sentía el superfuerte, que podría con todo, me enfermé de cáncer. En una palabra, todo aquello en lo que confiaba me falló. Me fallaron mis inversiones, mi fama, mis supuestos seres queridos y también mi cuerpo. ¿Qué me quedaba hacer? Y el hombre dijo, darme un balazo. Afortunadamente, vine a la iglesia antes de suicidarme para pedir perdón por lo que iba a hacer y escuché ahí que en medio de las peores adversidades, Dios nunca nos abandona. Por eso, la frase que está a los pies del Señor de la Misericordia dice, yo confío en ti. Desde entonces me tomé de la mano de Dios y gracias a Él estoy saliendo adelante. Después de escuchar a esta persona, porque en las pláticas de tanatología permito que la gente pase a dar testimonios, la señora de la familia Muégano entendió cómo es la realidad y pasó también a compartir su testimonio. En síntesis dijo, ahora entiendo por qué Dios nos pide amarlo a Él por encima de todo y de todos, porque todos nos pueden fallar, porque todo nos puede fallar. Pero si estamos tomados de su mano, no nos derrumbaremos. Todo es pasajero, todo es fugaz e incluso las personas más buenas pueden volvernos la espalda o morir. Porque si las ponemos como nuestro sostén principal, como nuestra razón para vivir, corremos el riesgo de que cuando nos fallen o se vayan, no tengamos de dónde sostenernos como me pasó a mí. Con esto nos queda claro que podemos amar a nuestros padres y a nuestros seres queridos, pero nunca ponerlos como nuestro principal sostén o motor de vida, porque son pasajeros, son fugaces. Y si ponemos nuestro sostén en ellos, ¿qué vamos a hacer cuando ya no estén? En cambio, Dios no es fugaz, Dios siempre está presente. Y ahora, después de entender una parte del Evangelio, para entender que seguir a Cristo implica ciertas exigencias e incluso momentos difíciles que exigen cargar la cruz de servicio y amor, les voy a contar el cuento a los adultos. El cuento es el mismo para los niños, pero después de la misa lo tendrán con voces, con efectos aquí, pero de vez en cuando también el cuento sirve para los adultos. De hecho, cuando escribí este libro, lo hice pensando en niños y en adultos, y el cuento se llama Mirando la cartera. Grisela acompañó a su mamá al supermercado porque necesitaba comprar provisiones. En la entrada observó que su mamá contaba con cuidado el dinero de su cartera. Entonces preguntó, ¿para qué lo cuentas? Ella le explicó, es bueno saber cuánto podemos gastar. Así no tomamos cosas que no podremos pagar. Mamá e hija eligieron lo necesario y llegaron a las cajas para pagar. Ahí, Grisel vio a una señora que no pudo pagar todas las cosas que llevaba en su carrito. Con eso comprendió mejor las palabras de su madre. Ya en casa, le dijo a su mamá, necesito un vestido para la fiesta mexicana de la escuela. La señora sacó de un cajón varios retazos de tela y los midió. Grisel preguntó nuevamente, ¿para qué los mides, mamá? Ella le explicó, necesito saber si la tela es suficiente. Si no lo hago, el vestido podría quedar incompleto o con parches de otro color. El día de la fiesta, Grisel recordó aquellas palabras cuando vio que una de sus compañeras tenía un vestido con parches de otro color. Una semana después, Grisel acompañó a sus padres a visitar a su tío Leopoldo. Ahí descubrió que la construcción de la casa estaba incompleta.
Preguntó la causa y el tío Leopoldo reconoció: inicié la construcción sin ningún plan, no hice cuentas, pensé que me alcanzaría el dinero y me quedé a la mitad. La niña descubrió que su mamá era más sabia que su tío porque ella se había contado su dinero y medido la tela antes de hacer las cosas. En cambio, él, el tío, no había tenido el cuidado de calcular sus gastos. Después de la comida, el tío Leopoldo los invitó a cortar manzanas y llenaron varios costales. Cuando los iban a subir a una camioneta, el papá de Grisel calculó el peso de los costales y, para no hacerse daño, levantó con cuidado cada costal. En cambio, el tío Leopoldo quiso presumir su fuerza, levantó rápidamente un costal y gritó de dolor por un daño que se ocasionó en la espalda. Tiró la carga y todas las manzanas rodaron por el piso. Grisel descubrió que su papá sí calculaba el peso de las cosas, a diferencia de su tío Leopoldo, que actuaba como el Borras, sin calcular ni pensar las cosas. A la semana siguiente, Grisel fue invitada a representar a su escuela en una competencia de natación, pero antes de aceptar la invitación, la niña se metió a la alberca y le pidió a su maestra: «Maestra, ¿podría medir el tiempo que tardo en recorrer la alberca nadando a toda velocidad?». Cuando supo el resultado, solamente hasta entonces aceptó competir y ganó la prueba. El domingo siguiente, ella y su familia acudieron a la misa para niños. El Evangelio decía: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún, a sí mismo, no puede ser mi discípulo. El que no renuncia a sus bienes no puede ser mi discípulo. En ese momento, el sacerdote preguntó: a ver, niños, ¿alguien sabe qué significan estas palabras? Grisel levantó la mano y todos voltearon a verla. Ella respondió: mi mamá revisa cuánto dinero tiene para comprar y también cuánta tela tiene para hacer un vestido. Mi papá calcula sus fuerzas antes de cargar un costal con manzanas. Antes de competir, yo mido mis posibilidades. Cristo nos advierte que para seguirlo necesitamos esfuerzo y disponibilidad. Por lo tanto, si alguien lo quiere seguir pero no tiene en su cartera espiritual el suficiente esfuerzo, no le alcanzará para hacerlo. Si alguien quiere vestirse con las virtudes de Cristo, pero no le alcanza su tela de fe, no podrá hacerlo. Si alguien quiere ayudar en las necesidades de los demás, en el servicio, pero no tiene la suficiente fuerza en su generosidad, no podrá hacerlo. En otras palabras, no se puede seguir a Cristo como el Borras. Es necesario preguntarnos si podremos cumplir lo que Él nos pide. De lo contrario, lo seguiremos a medias y seremos cristianos mediocres. Todos los que estaban en la iglesia aplaudieron las palabras de la niña porque, en una forma sencilla y comprensible, explicó lo más importante del Evangelio. Y a mí me parece que estas palabras de Cristo son importantes para todo. Antes de construir, hay que saber si nos alcanza. Antes de tener una relación, hay que saber si vamos a tener el tiempo necesario y las actitudes para que esa relación funcione. Antes de adquirir o adoptar una mascota, tendremos que saber si le vamos a limpiar la poposita, si le vamos a poner las vacunas, si hay un lugar en casa para donde esté el animalito y cosas de este tipo, porque si no, entonces terminaremos siempre mal. Y pongo un ejemplo ahora porque un muchacho quería entrar al seminario, decía: yo quiero ser sacerdote. Muy bien, en el seminario se te pide que saques 2 licenciaturas por lo menos, licenciatura en filosofía y en teología. Ay, es que no me gusta estudiar. En el seminario se te pide que te levantes por lo menos a las 6 de la mañana
y que estés en las celebraciones de la misa. Ay, es que no me gusta tanto la misa y no me gusta levantarme temprano. En el seminario se te pide que tengas por lo menos 2 idiomas, además del español. Ay, es que no me gustan los idiomas. Y cuando seas sacerdote se te va a pedir que cambies de una parroquia a otra y a lo mejor de una zona a otra que a lo mejor no te gusta. Ah, caray. Entonces, quieres ser sacerdote y no quieres comprometerte con lo que se exige, estás mal. Quieres tener una mascota y no puedes comprometerte con lo que exige, estás mal. Quieres seguir a Cristo y ser egoísta, no colaborar en comunidad, no participar de la Santa Misa, de los sacramentos, casarte por la iglesia, si tienes pareja, etc. ¿Tú crees que aquí hay una coherencia? Yo creo que no. Pero hay mucha gente como el Borras, y bueno, los que no son de México, el Borras es un personaje que actúa así, a lo tonto, sin pensar. Cristo nos dice, no, yo no quiero seguidores así. Yo quiero seguidores que vean su cartera espiritual y digan, me alcanza para seguirte, o mejor, sigo a otra persona, a otro líder, o simplemente no sigo ninguna religión.